palabra del Señor y yo vengo a vacunar. ¿Cuántos necesitan vacunas? La palabra de Dios es vacuna. Es vacuna porque nos prepara para que no nos enfermemos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos vacunarnos hoy. Traigo una parte del tema de hoy que se llama sábado o domingo. Es una enseñanza porque ustedes saben que hay muchos cristianos que celebran el domingo, otros que celebran el sábado. ¿Sí han escuchado eso? Que levanten la mano los que han escuchado eso. Ok, los que no han escuchado algún día se van a presentar, pero por eso usted necesita ser vacunado, preparado para que no te enfermes, porque si nosotros no estamos preparados y nos vienen a hablar de que tenemos que celebrar el sábado o el domingo y nosotros no estamos preparados, poco a poco nos van a ir enfermando, vamos a ir creyendo en lo que ellos dicen y después nos entra la duda, ¿será sábado? ¿Será domingo? Y no sabemos. Y lo peor es que a veces solamente escuchamos y seguimos y no venimos a preguntar a nuestra iglesia, a preguntar a su párroco, a los hermanos de aquí. Eso pasa. Entonces, en esta tarde vamos a hablar del sábado o domingo. Como cristianos que somos, tenemos que saber nuestra fe, conocer nuestra fe, de dónde venimos, hacia dónde vamos, conocer qué celebramos, qué día celebramos, cuál es el día más importante de nuestra vida como cristianos. ¿Qué tan importante es el día domingo para nosotros? Es lo que tengo que aprender en este día. Entonces, hay muchos hermanos, nos hablan allá afuera, pero están atrapados en el Antiguo Testamento. O sea que, ¿por qué? Porque falta de estudio, faltan maestros. Entonces, la razón por que ellos creen que hay que celebrar el día sábado, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablan cientos de veces donde dice que se celebra el sábado. ¿Cuándo han leído muchos el Antiguo Testamento? Donde habla de que hay que celebrar el sábado. Bueno, aquí en la Biblia nos habla de que hay que celebrar el sábado, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué ellos dicen que en el Antiguo Testamento está? Entonces, por eso celebran. Pero por una razón, por una parte se oye como si está bien, pero por otra no, para nosotros no. Como cristianos católicos no somos del Antiguo Testamento, no somos del Antigua Alianza, somos de la Nueva Alianza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos a ver una parte donde dice en el Antiguo Testamento y unas dos partes nomás, donde dice que hay que celebrar el sábado, como donde ellos se aferran. En Éxodo 28, uno de los mandamientos, tercer mandamiento, nos dice que, dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Palabra de Dios. En esta parte vemos de que Dios
mandó a hacer a que descansen, que tomen ese día, que lo consagren, que lo dedican a Dios en el Antiguo Testamento. Es un pacto de Dios, es un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel, somos judíos, no, ¿verdad? Somos cristianos, somos de la nueva alianza. Recuerden que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antigua Alianza y Nueva Alianza. El Antigua Alianza, donde Dios habló al pueblo de Israel cómo deben celebrar ese día. Y además también nos habla en Génesis, cuando Dios terminó con su creación, a los 6 días y el séptimo día descansó Dios. Eso está en Génesis. Y muchas otras partes donde Dios exige eso, que, que tenían que descansar el sábado. Entonces, nosotros somos de la nueva alianza hecha con todos los hombres por medio de Jesucristo. Nosotros somos de la nueva alianza. Si todos leemos en Lucas 22, 19. Dice así, Lucas 22, 19 dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Este es donde nosotros pertenecemos como cristianos. Pertenecemos a la nueva alianza de Jesucristo. Claro que Jesucristo se sometió bajo la ley, se sometió bajo la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, se sometió para rescatarnos. Después de Jesucristo, en todo el Nuevo Testamento, ninguna parte nos hablan de que hay que celebrar el sábado. Los sábados, escuchamos también aquí en el Nuevo Testamento que Jesús entraba en la sinagoga los sábados, porque así tenía que ser. Pedro, a veces iban ellos en la sinagoga los sábados. De ese día podían encontrar la gente para evangelizarlos, porque el día domingo todo el mundo andaban trabajando. Entonces, por eso nosotros somos de la nueva alianza. Ninguna parte del Nuevo Testamento dice que celebramos el día sábado. Entonces, si ahora leemos Colosenses 2, 16, 17. Dice así: por lo tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas lunas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. En esta parte, San Pablo estaba hablando a los colosenses diciendo que nadie los critique por no celebrar las fiestas, por no celebrar el sábado, porque si ellos celebraban el sábado, por supuesto nadie los criticaba, pero Pablo le estaba hablando a ellos que si ellos no celebraban el sábado, alguien venía a criticar, que ellos no se preocuparan, porque los cristianos empezaron a celebrar el día domingo después de la resurrección de Cristo. Entonces, y luego dice
este, no era más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. O sea que todo lo que quedó todo lo que está en el Antiguo Testamento, nada más lo que estaban hablando, y la realidad era Cristo el que iba a venir a dar plenitud a la palabra del Señor. En otra parte, en Juan habla de que el verbo se hizo carne. En el Antiguo Testamento se hablaba del verbo de Jesucristo, y en el Nuevo Testamento está Jesús para darnos plenitud de los mandamientos del Señor. Amén. Obligaciones de sábado en el Antiguo Testamento dice: si alguien quiere guardar el día sábado, entonces se someterán tales cosas. Como dice aquí, no se debe de encender el fuego los días sábados. Eso hacen los judíos, o hacían los judíos en aquel tiempo. Los que siguen con ese antiguo religión lo hacen ahora. Está en Éxodo 35:3, dice: no hay que llevar cargas el día sábado. Está en Jeremías 17:21. No deben comprar ni vender. Nehemías 10:31. Deben ofrecer holocaustos. Número 28, 10, 9, 10. Los hermanos que están, digamos, aquí en Grand Island o en otros lugares que dicen cristianos y celebran el día sábado, ¿acaso ellos hacen tales cosas? No se puede hacer. Cumplen uno, pero y los demás no. Entonces tendríamos que someternos a hacer todas estas cosas. Entonces dicen una cosa y hacen otra cosa. Entonces en realidad en el Nuevo Testamento habla de cómo se celebra el día domingo para nosotros los cristianos que creemos en Jesús Cristo. Ellos respetaron el domingo porque en ese día ocurrieron los hechos más importantes relacionados con nuestra salvación. ¿Y cuándo fue eso? El primero. En domingo resucitó Jesús, Mateo 28:1. En Mateo 28:1 dice: pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María y Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. El primer día de la semana fueron ellas a ver el sepulcro, y Jesús resucitó en ese día. Ese es el día que nació la esperanza, es el día que nació o se resucitó todo el triunfo del Señor sobre la muerte. Si nosotros celebráramos sábado, sería celebrar el fracaso o celebrar la muerte. Porque un ejemplo ahorita, alguien se muere un día viernes. ¿Qué pasa el siguiente día? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la familia? Si se muere un pariente el viernes y el sábado, ¿qué dice la familia? ¿Están tristes o están alegres? Están tristes. Por supuesto están tristes porque se murió un pariente, un amigo, un hijo, un papá, quien sea. Se murió alguien, están tristes. Ese día no van a celebrar, no van a estar alegres, no van a estar contentos, porque es el día que alguien se murió. Estaban tristes, estaban desesperados. Se acabó todo, se acabó la esperanza. Pero pasado el siguiente día, el día domingo, el Señor resucitó. El Señor está vivo. Todos empezaron a alegrarse, a estar feliz, a contar: el Señor está vivo. ¿Quién no creyó que el Señor estaba vivo en ese día? Tomás.
No creyó que el Señor estaba vivo hasta no verlo, pero los demás estaban felices. En ese día empezó todo. Ese día empezaron a celebrar. Ellos quedó bien claro que ese día tenían que celebrar el día del Señor. Y muchas otras partes de la Biblia donde habla de eso, donde el Señor, que el día domingo celebran. Dice, domingo de Pentecostés. ¿Qué día se derramó el Espíritu Santo? Era un día domingo. ¿Y qué estaban haciendo en ese día? Estaban en la asamblea como nosotros. Estaban orando, estaban celebrando la misa. Ese día es un día especial. Ellos estaban celebrando y el Espíritu Santo se derramó. Eso no fue un día sábado. Ese día es muy especial para nosotros. Como le dije hace rato, es un día de victoria. Es un día que nosotros tenemos que tomar en serio para dedicarlo a nuestro Dios, a venir a la iglesia, a la asamblea, dedicar a nuestra familia. Ese día es un día especial, dejar todo y buscar al Señor ese día. ¿Cuántos de nosotros tomamos en serio ese día o nos quedamos en la casa? ¿O hay cosa importante que nos quite el lugar de Dios? Porque ese día es el día del Señor, no es nadie más. Y vemos también aquí en lo que pasó con lo que hizo Pablo en Hechos 21:72. Dice así, en Hechos 20, del 7 en adelante. Dice, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó del tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo sus brazos y dijo, no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió, luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. Palabra del Señor. En esta parte vemos que Pablo estaba conversando, estaba predicando de la palabra de Dios, celebrando la Eucaristía, celebrando la misa en ese día domingo. ¿Y cuánto duró esa misa? ¿Cuánto duró esa plática de Pablo? Posible, podemos decir unos 3, 4 horas hasta la medianoche. Y este muchacho que estaba sentado en la ventana, se cansó, le dio sueño, se rindió y se cayó por afuera. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros? ¿Estamos sentados a la orilla o en la ventana? ¿O estamos adentro, atentos con lo que está pasando adentro de la iglesia, adentro de donde el Señor nos habla en la misa? ¿Cómo estamos? Hagamos un examen de conciencia. Porque si nosotros no estamos conectados con el Señor, si nosotros no estamos escuchando al Señor en la misa,
o no estamos viniendo, nosotros nos vamos a caer. Como aquel muchacho se cayó. ¿Hacia dónde se cayó? Hacia afuera, hacia la oscuridad, a la tiniebla. ¿Y el por qué? Se apoderó de él el sueño, se apoderó de él el cansancio, no sé cuántas cosas más en cada uno de nosotros. ¿Qué se apodera de nosotros? ¿Qué es lo que nos hace cansar nosotros para no seguir al Señor? Para no buscar al Señor. Entonces tenemos que ponernos en las manos del Señor que nos ayude y nos metemos adentro y no nos caemos como aquel muchacho. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces en esa parte dice, después se levantó el muchacho, lo levantó Pablo y Pablo siguió el discurso hasta el amanecer. Imagínate, para nosotros nos vamos saliendo uno por uno aquí, ¿verdad? Entonces, así pasó en aquel tiempo y eso puede pasar en nuestra vida hoy. Y vemos otra parte donde habla también San Pablo, dice, 1 Corintios 16, 2. Primera de Corintios 16, 2 dice así. Cada domingo cada uno de ustedes pongan aparte lo que pueda y no esperen que yo llegue para recoger las limosnas. Cuando llegue daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleve esas limosnas a Jerusalén. Palabra de Dios. En esta parte es muy importante, si meditamos, si pensamos, un ejemplo, si hay duda en nosotros o estar preparado cuando algún hermano se presenta, dice, el día sábado, el día domingo, dice San Pablo aquí, pero si los primeros cristianos celebraran el sábado, ¿cómo van a levantar la limosna el domingo? No van a poder levantar. Tienen que estar cuando está toda la asamblea. Ahí se levanta la limosna. Entonces en esta parte se ve claro de que nosotros como cristianos católicos, nuestra fe está fundamentada sobre la roca, sobre la iglesia del Señor que dejó, y no hay error. La iglesia católica, el Señor lo fundó para que lleve a cabo su ministerio hasta el fin del mundo. Por cualquier duda que tengamos, nosotros no dudemos de preguntar con nuestro párroco, con la iglesia, porque la iglesia sí nos enseña.